finalizar los grupos, lo que hice fue finalizar la sesión. Pero bueno, ya estamos acá nuevamente. Entonces, vamos a iniciar con las exposiciones de la siguiente manera. Vamos a empezar con el grupo de María Fernanda Jaimes, Sebastián Cuevas y Tatiana Sánchez. ¿Listo? Voy a aquí a darle la opción de que puedan compartir pantalla por si van a presentar van a presentar algo en PowerPoint. Entonces, ustedes tienen la palabra. Listo, profe, danos unos segundos que estamos alistando las diapositivas, ¿vale? Vale, tranquilos. Profe, qué pena la molestia. Claro, dime. Lo que pasa es que la clase pasada yo no pude asistir. Yo le informé a la monitora pues que no pude asistir porque tenía una cita médica. Sin embargo, pues yo le escribí a ella que pues que trabajo debíamos realizar y eso, pero pues ella no me informó. Y también le pedí tu correo y me dijo que pues no, que le dijera a ella y ella se comunicaba contigo. Entonces realmente no sé, o sea, en este sentido, sí, no. María Fernanda, lo que hay que hacer allí es envíame porfa mi correo, el desarrollo del trabajo. Lo que hay que hacer es básicamente, yo les había explicado en qué consiste el método cualitativo y el método cuantitativo. Sí, sí, Y el señor. favor que les pedí, para que revises por favor la clase en el link que les envié de cómo se llama esto, el link de mi canal de YouTube. Entonces, para que por favor revisen la clase de hace 8 días y con base en la clase lo que yo les pedí es que identificaran qué problemas de investigación son de carácter cualitativo y qué problemas de investigación son de carácter cuantitativo y que prepararan pues en una o dos diapositivas básicamente esa clasificación. ¿Listo? Profe, ¿me podría recordar tu correo? Qué pena. Claro, mira, mi correo es, un momento, yo lo escribo acá. Gracias, profe. diana.angulo@ugc.edu.co. Ese es mi correo, ¿bueno? Me lo mandas allí, pues lo más pronto posible. Bueno, profe, gracias. Ok. Esperemos Profe, entonces un momentico. Ajá. Sí, buenos a días. mí se me Barney, presentó buenos días. una situación. ¿Cómo está, profe? A mí se me presentó una situación muy particular. No sé si también me pueda dar el permiso para enviárselo por correo. Sí, pero entonces les pido el favor que sea antes del domingo, antes de este domingo. Listo. Vale, Ok, gracias. bueno. ¿Tienen el canal de YouTube donde están mis clases? La dirección del canal. Sí, profe, se lo enviaron al grupo de WhatsApp. Sí, señora. Ok. Profe, es que yo estoy confundida. La clase pasada éramos solamente 2 grupos de 6 personas. ¿Sí? Ay, espérame un Sí. momento porque, a ver. Que explicábamos, pues unos explicaban ejemplos de cuantitativa y los otros explicábamos ejemplos de cualitativa. Y pues ahorita tú solamente nos nombraste a 3 y pues éramos más Ay, estudiantes. sí, tienes toda la razón. Es que no sé por qué yo no le había tomado foto a... Sí, tienes toda la razón. Discúlpenme, claro que sí. Así es. Entonces, lo que pasa es que no le tomé foto a cómo quedaron conformados los grupos y me quedé, fue con la memoria del anterior grupo del anterior trabajo que se hizo en grupo también, pero fue mucho más reducido. Listo, listo. Entonces,
Vamos a iniciar con el grupo de Sebastián. Eh, les pido el favor o le pido el favor a quien vaya a exponer que me deje claro en la primera diapositiva quiénes hacen parte del grupo para la nota. Bueno, tienes toda la razón, gracias. Así fue. Un grupo era el cualitativo y otro el cuantitativo. Así es. Entonces esperemos a que Sebastián termine de organizar las diapositivas, que le incluya los nombres de quienes pertenecen para poder iniciar. Es que es una compañera que me tiene las diapositivas, que me las va a pasar y yo pues las voy a poner, pero pues no sé realmente. No, profe, creo que yo estaba con el grupo de Sebastián, el de cualitativo, y yo tengo las diapositivas, entonces voy a exponerlas de una vez. ¿Sí? ¿Tú estabas con Sebastián? Creo que sí, no lo Necesito, recuerdo, pues yo estaba en el grupo de cualitativo. Sí, entonces Sí, sí. sí, sí, que nosotros escribimos por el grupo y tú dijiste que hacías lo de la diapositiva. La otra Listo. sería que los que son del cualitativo que se reporten, que escriban como yo y ya sabríamos los nombres. háganme el favor, qué pena con ustedes, pero yo sí no le tomé foto cómo quedó el grupo, no sé, se me pasó. Entonces, por favor, ayúdenme en la primera diapositiva a dejar todos los nombres consignados de, de quienes hacen parte del grupo para para poder darles la nota. Profe, esas ¿Listo? diapositivas tenemos que subirla a la plataforma o no es necesario. No, las vamos a exponer acá. Ok, dale, profe. ¿Listo? Pero porfa, antes de iniciar, coloquemos en la primera diapositiva los nombres de quienes hacen parte del grupo. Listo, profe. Entonces, por favor, que me los recuerden para poder anotarlos. Ya Sí, están ya en ellos el chat, están. Lo compañera. estamos escribiendo en el chat. Listo, profe. Entonces, inicio.
Compañeros, ¿ustedes me escuchan? No. Sí, ahí te ¿Cómo estamos escuchando. Sí, Mara, sí. Ah, bueno, es que pues pensé que alguien más iba a hablar. Pues mientras tanto, mientras mi compañero las pone, las diapositivas me gustaría ir como abriendo pues para agilizar. Em, Primero podemos ver que la investigación cualitativa es una técnica descriptiva de recopilación de datos que normalmente se utiliza para descubrir detalles que nos pueden ayudar a explicar un comportamiento o hacia dónde va orientada una investigación. Transmite la riqueza de diversos pensamientos y experiencias a través de las personas. Uno de los ejemplos más claros que tenemos es la observación y la interacción de las personas vistas desde sus experiencias. Es decir, la investigación cualitativa lo que ve son las cualidades de los objetos que se pueden representar a través de las palabras, de las imágenes, del video, de las transcripciones, y por lo general se utilizan de diversas formas. Por ejemplo, em, digamos, la invención de un teléfono celular presenta un salto cualitativo en la historia de las comunicaciones. Y aún así, este objeto, por ejemplo, este celular, tiene ciertas cualidades que lo distinguen de las demás. Hay diferentes enfoques cualitativos en cuanto a este y también sus propiedades y su análisis. El análisis cuantitativo es aquel que revela cuáles son las propiedades y características específicas de algo, así también como su valor distintivo. Este tipo de análisis suele aplicarse en diferentes ámbitos. Es decir, en cualquiera de las investigaciones sociales y científicas podemos ver un enfoque cualitativo. Y pues este análisis cualitativo se orienta principalmente en la evaluación, digamos, de la calidad de un producto, de un control de calidad, y nos permite saber, por ejemplo, digamos, en el entorno de una empresa, hacia dónde se puede encaminar esa empresa para lograr por lo menos desglosar los componentes existenciales de una materia, de un producto, y sacarle el mayor beneficio a este mismo. Perfecto. Una pregunta, perdón. Ahorita me pidieron plazo María Fernanda y Farney, ¿cierto? Por favor, ¿me confirmas, Farney? No, profe, creo que era otro compañero. ¿Quién fue la otra persona que me pidió plazo para entregar? Por favor, ¿me confirman quién fue la otra persona que pidió plazo? Es que no me acuerdo el nombre, yo pensé que era Farney. Creo que José Luis Cepeda, no sé, no estoy bien, profe. Farney, ¿no fuiste tú quien me pidió que un plazo para entregar No, este profe, trabajo? él está con nosotros. Bueno, Bueno, perfecto. frente directamente a los 5 ejemplos, entonces el primero que podemos ver es un sondeo de opinión política. Si bien este sondeo emplea también una población al azar, en sentido de que entrevista, por ejemplo, personas en la calle, sí elige qué preguntas hacerle en base a los temas que quiera abordar. Esas preguntas siempre van a ser respondidas de manera subjetiva por cada entrevistado, acumulando entonces una base de datos de respuestas que luego deberán ser interpretadas por el investigador, quien para obtener las determinadas conclusiones respecto a las intenciones de voto de la población, tiene que hacer una extrapolación de muestra del todo. En el segundo ejemplo vemos directamente una copa de vino y es porque un restaurante quiere saber si el vino tinto es un buen acompañante para sus platos principales. Para ello, si estuviéramos probando el vino en alguna parte, podríamos decir si su sabor es agradable al gusto de una o no tan agradable. Entonces esto va a partir de un trámite subjetivo de la persona que lo vaya a tomar.
Otro, por ejemplo, es un banco quiere saber el nivel de satisfacción de sus clientes. Para ello, entonces, por medio de llamadas telefónicas, empieza a validar directamente cuál es su nivel de satisfacción para poder generar los controles internos. El cuarto ejemplo, una revista quiere premiar a el deportista del año. Entonces, para esto hace una encuesta donde las personas que están suscritas a esta entrevista pueden determinar el deporte que desean indicar y pueden elegir entre 5 candidatos. Y el último es un investigador quiere generar directamente la validación de cómo afecta el glifosato a las comunidades campesinas colombianas en el norte del Cauca. Para eso entonces intenta validar con varios campesinos en qué les ha afectado este hecho y de manera subjetiva genera entonces la propuesta indicada. Y listo, profe. Sí, correcto. Los temas que han señalado, por supuesto, tienen un carácter mucho más cualitativo que cuantitativo, sin dejar de decir que también ahí la investigación se puede convertir en mixta porque para poder obtener datos van a tener que utilizar métodos también propios del sistema cuantitativo. Cuando yo hago, por ejemplo, no sé, encuestas, puede ser, sí, y esas encuestas las convierto a estadísticas, a datos estadísticos, ahí, por ejemplo, estoy haciendo uso del método cuantitativo. Pero por todo lo demás, esos temas son eminentemente de carácter cualitativo. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con el grupo que tenía el método cuantitativo, el otro grupo. Les pido también el favor de que la primera diapositiva sea el nombre del grupo, los nombres de quienes pertenecen al grupo. En el otro grupo deben estar William Beltrán, María Alejandra, María Alejandra Latorre, Dana, Dana Valentina Garzón. ¿Correcto? ¿Así es? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, profe. Sí, señora. Nos esperas un momentico ya. Entre tanto, yo le voy poniendo aquí la nota a los demás.
Muchachos, los estamos esperando. Si están viendo la pantalla. Sí, Piti. Sí, pero por favor confírmame quiénes son los integrantes del grupo. Profe, la verdad no sé por qué nadie habla, nadie dice nada. Dos personas que eran del grupo dicen que no tienen internet y precisamente, o sea, no pueden entrar. Hay dos compañeras que me están ayudando, pero el resto no sé. Entonces dime tú quiénes fueron los que te ayudaron y a esto les pondré la nota porque así tiene que ser. Pero vengan pero dame un momento, Dana, yo te pregunto algo. Y hace 8 días que yo les di tiempo para que se reunieran en grupo, ¿qué hicieron?
Pues, profe, ese día, o sea, ese día sí se habló, se debatió de los temas, sé que después yo les dije lo de las diapositivas, antier les repetí lo de las diapositivas, pero nadie quiso decir nada, entonces pues la verdad no sé, profe. No, entonces solo le coloco la nota a ti, por supuesto, y a quien tú me digas, a quien más tú me digas, mejor dicho. Sí, profe, a Alejandra Latorre, ella también me estaba ayudando, ella ahorita va a dar un ejemplo. Ajá. Y ¿Y quién más? y Laura Rivera. Dame un momento, por favor, yo ya mismo, dame un momento, primero yo busco aquí en el listado. Entonces, ¿me dijiste Alejandra Rivero? Rivera. Laura Rivera. Ya, dame un momento. Es que no la tengo aquí precisamente, pero ella no está aquí, ¿cierto? Ahorita no la veo acá. Profe, ¿cómo está? Buenos días. Lo que pasa es que usted le bloqueó la entrada a Laura Rivera y ella no puede entrar. Ella me dijo eso. ¿Cómo? No, ¿cómo así que la bloqueé? No, yo no he hecho eso. O sea, no sé, yo no sé. Pero dijo que no podía entrar porque tenía bloqueada la entrada. Ay, ¿esto por qué dice zona de reunión? Sí, dice Zoom bloqueado. Yo no sé. No, espérame un momento, primero solucionemos esto porque, pero qué raro, yo no le he bloqueado a ella la entrada. ¿Por qué no me haces un favor? ¿Cómo hago aquí? Señora. Espérate un momento. Bloquear reunión, no, yo no la, listo. Ya la desbloqueé, no sé, es que parece que eso tiene por seguridad un tema de bloqueo, pero ya la desbloqueé. Ah, bueno, ya está ahí, qué pena. Laura, qué pena contigo, pero no sabía que esto se ponía en modo automático para bloquear ya, pero ya estás acá. Bienvenida. Gracias, profe. Qué pena. No, tranquila. Entonces, espéreme en un momento, por favor, yo anoto aquí Laura Viviana Rivera. OPQRS. Yo las busco acá, un momentico. Listo, Dana. Pueden comenzar. Bueno, profe, ¿me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, pues en lo cuantitativo, pues ya va relacionado como con números, como con tablas, haciendo como referencia, o sea, se hace referencia a lo numérico, o sea, se puede hacer la investigación y se toman como con números, con tablas, mirando qué está bien, qué está mal, cómo se puede, en qué manera a las personas les puede parecer mejor. También lo podemos ver en la parte de, bueno, pues ya más en los números que ya serían en el método matemático. Bueno, buenos días. Pues yo saqué un concepto también y dice que se llama método cuantitativo, investigación cuantitativa, a la que se vale de los números para examinar datos o información, números con los que se puede investigar un fenómeno y obtener una conclusión numérica.
Es uno de los métodos utilizados por la ciencia, la matemática, la informática y las estadísticas son las principales herramientas. Entonces nosotros en la clase pasada estuvimos dialogando, por ejemplo, como que del COVID-19, entonces pusimos como métodos para evaluar los hábitos de higiene para la recolección remota de datos. Entonces el indicador era las intenciones relativas al comportamiento. Y como pregunta es, ¿cuántas veces por día plantea lavarse las manos con jabón? ¿O cuál es la escala del 1 al 10? ¿Cuándo decidió esta a lavarse las manos con jabón más de X veces por día? Entonces esta como que la ventaja es que se puede usar para evaluar las intenciones inmediatamente después de una inversión de la cual se difundieron mensajes. Y la desventaja es que las intenciones son un indicador débil para precedir el comportamiento real. También como que en la frecuencia del comportamiento, entonces se puede hacer como una pregunta, ¿cuántas veces se lavó las manos con jabón el día de ayer? Entonces la ventaja es como que es muy simple de realizar. Entonces lo que prácticamente este método tiene, puede ser como un ejemplo, hacer encuestas y todo tiene que ver con los números y estadísticas. Entonces, como mi compañera lo señalaba, si se toma, digamos, una investigación basándose en la pandemia, entonces tomaríamos información, digamos, como de la ciudad de Bogotá, entonces, qué localidades en las que más contagios han tenido, entre qué edades son las que más personas han muerto, o también cuántas personas con morbilidades han muerto, si ha afectado mucho a los niños. Entonces, la investigación cuantitativa se basa más en los datos y no tanto como en, digámoslo así, como en las vivencias o como en las características, digamos, subjetivas de la situación o de las personas, sino en los datos exactos, ya que es una investigación objetiva. Muy bien, muy bien. ¿Hasta ahí, Dana? Sí, señora, profe. Muy bien, perfecto. Muy bien, excelente, así es. El ejemplo que ustedes han dado, sobre todo, bueno, digamos como para que sea del todo cuantitativo, el ejemplo de la lavada de las manos me gustó. Digamos que es un subtema dentro de un gran tema, ¿no? Sino que aquí es como por dar algunos ejemplos muy específicos. Efectivamente, la metodología cuantitativa es usada sobre todo por los matemáticos, los estudiosos de la ingeniería, de las distintas ingenierías, por ejemplo, la ingeniería civil. Cuando el ingeniero civil va a construir un puente, el ingeniero tiene que hacer toda una investigación rigurosa sobre eso. Entonces, tiene que tomar, por ejemplo, datos como qué tan extenso va a ser el puente, el tema del peso, el tema de la altura, el tema de la capacidad de resistencia, de si el sitio donde se va a hacer el puente resiste un puente de esas características. Es ese tipo de investigación cuantitativa a la que se refiere este método. Pero claro, también dentro de los ejemplos, por ejemplo, que ustedes señalaron, que nos hicieron referencia más que todo como al tema estadístico, conduce de todos modos también a un análisis cualitativo, ¿no? Porque cuando yo, por ejemplo, pregunto sobre el tema de índices de violencia contra la mujer en América Latina por países, por supuesto, hay esa investigación es cualitativa, pero utiliza métodos cuantitativos como los datos estadísticos, que fue lo que ustedes presentaron ahí. El tema del lavado de manos como hábito para tratar de combatir esta pandemia inicial también es un tema de metodología cualitativa y también cuantitativa, ¿no? Porque recuerden que para poder hacer la vacuna, por ejemplo,
ahí tuvieron que básicamente adentrarse en ese tema los estudios de las ciencias de la salud, y mucho de lo que hacen, del quehacer de quienes están dentro de las ciencias de la salud utilizan el método cuantitativo. Entonces, por ejemplo, para hacer una vacuna, cuántos miligramos, qué tipo de sustancias o de reactivos, bueno, no sé cómo se llame porque no conozco el tema, pero digamos que hay más de método cuantitativo que de cualitativo. Aunque no estoy diciendo que no haya cualitativo, porque para poder saber si esa vacuna efectivamente combate la enfermedad, pues se tienen que hacer unos ensayos en seres humanos, y el comportamiento del ser humano es lo que trata de explicar lo cualitativo del asunto. Bueno, pues realmente yo quería hacer este ejercicio, digamos, muy sencillo, es muy sencillo porque realmente eso no tiene nada de extraordinario, es para que realmente seamos conscientes de que existen dos tipos de investigación sin que una excluya a la otra. Inclusive siempre, casi siempre vamos a tener una metodología mixta en nuestras investigaciones, porque es que es difícil hacer una apreciación desde lo cualitativo o explicar desde lo cualitativo algo sin que nos soportemos en los datos duros, que son los que le dan legitimidad a nuestra investigación. ¿Listo? Gracias entonces a quienes participaron en este ejercicio. Ya ahí tienen sus notas en la lista de clase. Y entonces, bueno, vamos ahora sí a iniciar. Vamos ahora sí a adentrarnos en cómo se plantea una pregunta de investigación desde el método cualitativo, que finalmente es ese método en el cual todos ustedes están, porque pues todos sin excepción estudian derecho. El derecho hace parte de las ciencias sociales y, como se los dije en la clase pasada, las ciencias sociales lo que hace es explorar fenómenos cualitativos, básicamente. El método cuantitativo puro se queda en las ciencias exactas. Bueno, entonces permítanme, por favor, ya voy aquí a compartir las diapositivas. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, señora, sí se ve. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy de cómo se plantea el problema de la investigación cualitativa. Y aquí les voy a pedir el favor, muchachos, de que pongan muchísima atención, porque ahora sí ya se viene la parte práctica de esta materia. Como se los dije al inicio del semestre, en la primera clase, esta materia es más práctica que teórica. Entonces, yo lo que voy a hacer es irles explicando paso a paso, porque la idea, ¿cuál es? La idea es que avancemos en un trabajo de investigación en esta materia. Aquí no sería ambicioso decir que vamos a hacer un trabajo de grado o una monografía, cuando pues realmente una monografía requiere todo el tiempo. Primero, que ustedes requieren muchas cosas. La primera, que ustedes vayan a escoger esa opción de grado. Segundo, hacer una monografía implica hacer un trabajo de campo profundo, una revisión literaria profunda, y uno, mal o bien,
hace un trabajo de grado para graduarse como profesional en 6 a 8 meses. Así que aquí no hay riesgo de que el tiempo nos alcance para hacer un trabajo de grado. Pero lo que sí vamos a hacer es un trabajo de investigación mucho más corto. No estoy diciendo que no sea profundo, porque lo va a hacer, pero es un trabajo de investigación que lo podamos lograr en la clase. Porque a mí lo que me interesa es que a ustedes les quede muy claro cuál es la metodología de la investigación que se utiliza para hacer un trabajo de investigación. Y me interesa que les quede claro, muchachos, porque si bien muchos no van a optar por el trabajo como opción de grado, por la monografía, a ustedes en su vida profesional les toca investigar. Si ustedes van a litigar, con mayor razón, porque ustedes tienen que, cuando tengan el caso, cuando asuman un caso, les toca investigar ese caso, les toca investigar los hechos, les toca investigar la jurisprudencia que ya sirve como antecedente para defender jurídicamente el caso. Les toca argumentar su defensa y entonces digamos que esta materia les va a servir como esos pasos indicativos que hay que dar para poder hacer una muy buena investigación. Básicamente es eso. Y para quienes escojan la monografía como opción de grado, pues por supuesto también les sirve y les sirve, digamos, en tiempo real, porque pues ya están a un paso de hacer su opción de grado, si no es que ya lo están haciendo. ¿Listo? Entonces quería aclararles eso. Profe, una pregunta. Señora, dime. Digamos, en mi caso, yo estoy haciendo monografía, es decir, que para esta materia, como vamos a hacer también una investigación, ¿puedo aportarla a esta materia? Tú estás haciendo monografía como opción de grado, ¿sí? Sí, señora. Ok, entonces, María Fernanda, ahí lo que podríamos es, si a ti te parece, hay que coger un subtema de la investigación que tú estás haciendo. ¿Sí me hago entender? Porque por supuesto, ¿en qué etapa de la investigación estás, primero que todo? No, pues, o sea, realmente estoy haciendo ese anteproyecto para presentarlo a la facultad, pues porque en seminario de investigación 1 realizamos como la apertura de eso. Entonces, pues ya estoy como acabando los últimos detalles para enviarle a la facultad y que me den el aval. Ah, buenísimo, buenísimo. Pues entonces, aquí podríamos revisar parte de ese anteproyecto, María Alejandra. María Fernanda o María Fernanda. María Fernanda. Si te parece, vale, podríamos ir revisando parte de ese anteproyecto para ayudarte a pulir el mismo. Vale, profe, sí, señora. Gracias. Muy bien, María Fernanda. Bueno, me parece muy buena tu idea. Bueno, es que esa es la otra pregunta. La mayoría aquí están en seminario de investigación 1. O sea que la mayoría ya deben tener formulado una pregunta, ya deben tener escogido un problema de investigación. ¿Sí? ¿Es así o me equivoco? Pues es que seminario de investigación no se vio, pues en mi caso, estoy hablando en mi caso, la vi el semestre anterior. Entonces, era un trabajo investigativo también. Entonces, pues yo lo que hice fue aprovechar ese trabajo investigativo para utilizarlo y presentarlo como monografía. Claro, claro que sí, hiciste correctamente. Por favor, les pido el favor, quienes están viendo seminario de investigación 1, que la están viendo paralelamente con esta materia, ¿me pueden confirmar si ya están allá formulando algún problema de investigación? Hola, profe, buenos días. En mi caso, no, señora, todavía no hemos formulado nada de pregunta, nada. Ok. Ok, perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a arrancar aquí, permítanme. Bueno, entonces, ¿cómo plantear un problema de investigación cualitativo?
que es lo que nos compete. Entonces, lo primero, muchachos, que hay que hacer, y yo se los dije también el día 1, es que el tema que yo vaya a escoger para investigar debe ser de mi preferencia, debe interesarme, por ende. Si es de mi preferencia, me debe interesar investigar sobre ese tema, o me debe gustar investigar ese tema, o muchos investigan porque definitivamente ese tema tiene que ver con mi vida familiar, mi vida social, mi vida profesional o mi vida laboral, no sé, porque el tema de una u otra manera se relaciona conmigo. Esa es la primera recomendación que se hace, porque es que si yo me voy a poner a investigar sobre, por ejemplo, si a mí me gusta el derecho de familia, no sé, estoy aquí dejando ideas, haciendo ideas aquí en borrador. Si a mí me gusta el derecho de familia, pero resulta que yo me voy a ir a investigar sobre temas de derecho penal, nada que ver. Nada que ver, porque eso se me va a volver una tortura, se me va a volver una jartera, voy a desinteresarme inclusive de esa investigación, voy a ver eso como una camisa de fuerza, inclusive el mismo día de la clase de seminario de investigación 2, ustedes dicen, no, definitivamente, tanto es mi desinterés que yo no hice eso y hago cualquier cosa, o no hacen nada y sencillamente se quedan callados y se van de la sesión, en fin, y pues realmente, primero, pues yo sí quiero que esta clase sea de todo su gusto, que ustedes se sientan aquí agradables, que se sientan cómodos, que lo que hagan lo hagan de la mejor manera posible porque les gusta, no porque es que yo se los esté imponiendo bajo ningún punto, y lo que menos quiero es que vayan a perder, porque quien no muestre unos avances en este tema, ya hay dos notas ahí, que fueron pues la de esta exposición y más la anterior que fue otra exposición que hicimos de trabajo en clase. Pero ya lo fuerte y lo duro viene por parte de ustedes, ¿bien? De tal manera que lo que yo menos quiero es que vayan a perder esta materia porque hay un desinterés. No quiero que vean esto como una camisa de fuerza. Vuelvo y repito, el saber investigar a los únicos que beneficia es a ustedes, porque a eso se van a dedicar el resto de su vida cuando salgan graduados como profesionales e inclusive estando dentro de la misma universidad, porque cualquier materia exige investigar. Entonces, lo primero es que el investigador tiene que familiarizarse con el tema y es pues a todo esto que acabo de referir. Segundo, los pasos para plantear un problema de investigación. En primer lugar, plantearse un problema de estudio. ¿Cuál es el problema que yo quiero indagar? Siempre, y se los he dicho, hay situaciones donde hace falta investigar más, porque hay vacíos en el conocimiento. Entonces, lo que yo tengo es que tener muy claro cuál es el problema de estudio. Si ese problema de estudio tiene que ver con derecho de familia, si ese problema de estudio tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, si ese problema tiene que ver con el derecho laboral, con el derecho civil, no sé, con el derecho constitucional, pero hay que revisar en qué campo de estudio voy a ubicar mi problema. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Segundo, hay que plantear unos objetivos preliminares que se dividen en un objetivo general y unos objetivos específicos. Los objetivos, en primer lugar, se redactan en una sola oración, es decir, cuando yo hablo, por ejemplo, de objetivos específicos, esos objetivos específicos tienen que ser, primer objetivo específico del primer tema que yo tenga que indagar para poder responder al objetivo general.
No sé si me haga entender, pero es decir, en cada objetivo va un tema, un subtema del tema que yo quiero investigar. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Y todos van en una sola oración por objetivo, que esté enfocado en un solo fenómeno, Yo no puedo investigar, por ejemplo, pongamos un ejemplo. A ver, yo hice mi trabajo de grado sobre el papel de los ediles en la democracia participativa en Popayán. Entonces yo no puedo colocar en un solo objetivo, por decir algo, cómo nació la figura del edil en el sistema jurídico colombiano y cuántos ediles han participado, cuántas personas participaron como candidatos a edil en las elecciones del 2010 al 2014. Esos dos temas no pueden ir en un solo objetivo específico. Entonces, por eso yo disgrego el tema. En uno indago cómo nace la figura de la Junta Administradora Local en el sistema jurídico colombiano y en el segundo objetivo, indagar cuántas personas participaron como candidatos a edil para el periodo de elección 2010-2014. A eso me refiero cuando hablo de enfocarse en un solo fenómeno por objetivo específico, que esté en concordancia obviamente con el objetivo general, porque los objetivos específicos son los que me dicen cómo hago para responder el objetivo general que yo me planteo en el problema de investigación. Y cuando yo planteo objetivos, muchachos, yo tengo que usar verbos que den la impresión de que es que yo voy a investigar, ¿no? Entonces, por ejemplo, indagar, por ejemplo, identificar, explorar, analizar. Esos son objetivos, esos son verbos que permiten de entrada saber que yo voy a hacer un proyecto de investigación y básicamente cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando yo analizo, pues hay unas acciones dentro del verbo analizar. Cuando yo voy a indagar, hay unas acciones dentro del verbo indagar. Igual esto lo vamos a complementar con la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es un conjunto de palabras que me permiten identificar cuáles son las acciones que yo debo llevar a cabo cuando voy a accionar ciertos verbos. Pero bueno, eso también se los daré a conocer en un momento. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a los objetivos. Si, por ejemplo, yo voy a hacer un trabajo de investigación sobre el comportamiento de los indígenas guayú, el comportamiento electoral de los indígenas guayú en las elecciones para alcalde en el municipio de Santa Marta, ¿no? El municipio de Magdalena, perdón. Entonces, lo que yo debo hacer cuando en los objetivos, yo tengo que mencionar también a los participantes del estudio y tengo que identificar el lugar donde voy a hacer la investigación. Es decir, en alguno de los objetivos tengo que decir, describir o analizar cómo es el comportamiento de los indígenas guayú, el comportamiento político de los indígenas guayú para la elección de alcalde en el municipio de Magdalena. A eso se refiere cuando tengo que mencionar a los participantes y tengo que identificar el lugar inicial del estudio. ¿Hasta ahí alguna pregunta o ahí voy siendo clara? Por favor, ¿me confirman? ¿Sí me han entendido hasta el momento? Sí, señora, profe.
¿Los demás estamos acá? Tatiana, Sebastián, ¿estamos acá? Sí, Sí, señora. sí, profe. Dalgi, David. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora, cuando yo tengo los objetivos claros, yo formulo unas preguntas de investigación. Esas preguntas, digamos, me dan como la orientación de lo que yo quiero investigar. Esas preguntas, muchachos, básicamente se formulan de acuerdo a los objetivos de investigación. Digamos que la pregunta de investigación se ha respondido por lo general siempre al finalizar el estudio de la investigación. Y vuelvo y les repito, las preguntas deben ser congruentes con los objetivos de investigación. Porque si no, no hay manera de resolver los objetivos. Yo quiero que me entiendan que todo está debidamente hilado. No puede haber una incongruencia entre uno y otro, porque entonces digamos, la hilación del trabajo se pierde la coherencia. ¿Listo? Ahorita vamos a ver esto con objetivos prácticos. También para plantear un problema de investigación cualitativa, yo tengo que justificar por qué ese problema es importante resolverlo. ¿Por qué es tan conveniente resolver ese problema? ¿Cuál es la relevancia social que tiene ese problema de investigación que conlleva mis energías para investigarlo? Si es o no es viable investigar, porque es que yo tengo que escoger también un tema en donde yo tenga acceso a la información. Yo no puedo ponerme a investigar cómo es la vida en la luna, porque ¿cómo hago yo para saber cómo es la vida en la luna? Yo tendría que ir a la luna para saberlo. Y creo que pocos en este mundo han ido a la luna, y poco es lo que uno podría decir o de pronto habrá algún escrito, yo no sé, yo estoy hablando aquí en borrador porque yo no sé, pero lo que quiero decir con esto realmente es que la investigación debe ser viable hacerla. Y viable es que yo tenga la literatura a la mano, viable es que yo tenga los participantes a la mano para poderlos entrevistar, para poderlos observar, viable es que yo tenga las instituciones a la mano, porque muchas veces voy a necesitar entrevistar funcionarios públicos o funcionarios o trabajadores del sector privado. Es decir, que yo tenga al alcance las herramientas para poder llevar a cabo esa investigación. En eso consiste la viabilidad. Y la justificación en que sea un tema de relevancia social y en que no se haya dicho mucho de ese tema, que haya también un vacío del conocimiento, porque es que ya hay muchos temas que han sido supremamente sobreinvestigados. Entonces, yo no sé, por ejemplo, cómo funciona la justicia transicional en Colombia. Yo creo que sobre ese tema se ha escrito un montón porque, pues, por supuesto, eso generó la expectativa de muchísimas personas, entre ellos muchos académicos, que ya han hecho muchos trabajos de estudio de cómo la justicia transicional ha funcionado en otros países, por ejemplo, y cómo esa justicia transicional de otros países puede ser un modelo para Colombia. Entonces son temas, por ejemplo, que ya han sido muy explorados. Por eso, cuando yo escojo un tema, yo tengo que tratar de escoger ese tema que la verdad pues no haya sido muy estudiado. Y en eso también eso ayuda mucho a la justificación del mismo problema. Bueno, lo otro que quería decirles dentro de la justificación es que cuando uno justifica un tema, uno tiene que utilizar datos cuantitativos, porque eso permite también dimensionar la relevancia social de ese tema que yo quiero investigar. Entonces, si yo quiero investigar, por ejemplo, sobre cuáles son las políticas públicas que amparan a la mujer para que no sea sometida a violencia intrafamiliar, por decir algo, ¿no? Entonces, yo tengo que, en la justificación, decir que es que en Colombia
Desde el 2015 al 2021, los índices de violencia intrafamiliar en el país han subido exponencialmente. Y entonces hago una presentación allí, digamos, cuantitativa, y decir cuánto se aumentó. Entonces, del 2015 al 2017 aumentó en un 30%, pero resulta que del 2007 al 2019 aumentó en un 50% y del 2019 al 2020 aumentó en un 80%. Eso ya me dice a mí, como investigador y como observador o como evaluador de tu proyecto de investigación, la importancia de indagar sobre ese tema porque es un fenómeno que ha ido creciendo. Entonces, a eso me refiero con el tema de dimensionar cuantitativamente los problemas de investigación. Y lo que les decía, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. Efectivamente, muchachos, si yo no exploro, la única manera de explorar qué tanto se ha dicho de un tema y qué tanto no se ha dicho es leyendo. No hay otra manera. Yo tengo que hacer revisión de literatura. Eso implica revisar qué tanto se ha escrito sobre ese tema y tengo que ir entonces a fuentes bibliográficas autorizadas como por ejemplo Google Académico o a bases de datos académicas, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, que me permitan explorar en primera instancia qué tanto se ha dicho sobre ese fenómeno que yo quiero investigar, básicamente. Entonces, aquí quiero ponerles unos ejemplos y quiero que por favor me ayuden a leer. Bueno, entonces, Tatiana, ¿tienes el micrófono habilitado? Sí. Ok. Por favor, ayúdame, Tatiana, a leer este cuadro comparativo entre planteamientos cuantitativos y cualitativos del problema. ¿Leo solamente los planteamientos cuantitativos o los dos? Los dos. Ok. Listo. Entonces dice planteamiento cuantitativos. Primero, precisos y acostados o delimitados. Planteamientos cualitativos abiertos. Segundo, enfocados en variables, lo más exactas y concretas que sean posibles. Expansivos que paulativamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio. Tercero, direccionados. No direccionados en su inicio. Cuarto, fundamentados en la revisión de la literatura, fundamentados en la experiencia e intuición. Quinto, se aplica a un gran número de casos, se aplica a un menor número de casos. Sexto, el entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos. El entendimiento de fenómenos es en todas sus dimensiones internas y externas, pasadas y presentes. Séptimo, se orienta a probar teorías, hipótesis o explicaciones, así como evaluar efectos de unas variables sobre otras. Se orienta a explicar, a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes. Ok, gracias, Tatiana. Entonces, básicamente, esta diferenciación lo que nos dice es que, en primer lugar, el problema de investigación en la metodología cualitativa es abierta. ¿Por qué? Porque es que yo les decía también que cuando ustedes empiezan a investigar sobre un tema, de pronto se dan cuenta que, es decir, el campo de investigación sigue siendo el mismo. Por ejemplo, si es derecho constitucional, listo. Mi tema está enfocado en el campo del derecho constitucional, pero resulta que ya el tema a investigar, el preciso,
el tema pues específico me puede cambiar, porque de pronto se dieron ustedes cuenta en la investigación misma que hay otro tema más importante que investigar que ese, porque ya se ha escrito mucho, o que ese tema que yo escogí no es que se haya escrito mucho, entonces se me es más difícil la investigación, o se me hace más interesante otro tema dentro del derecho constitucional que el que yo me había planteado inicialmente. Entonces, a eso se refiere con que sean abiertos. Si es que yo puedo en cualquier momento de la investigación cambiar el tema como tal. Bueno, por eso también se dice que no son direccionados desde su inicio. También hay que decir, hay que decir lo siguiente, y eso es verdad, ¿no? Cuando yo escojo un tema, yo ya sé, además ustedes ya lo saben porque ustedes están en el campo del derecho, ustedes realmente ya saben si ese tema ha sido muy trillado, si ese tema ya ha sido súper investigado, si ya se ha dicho demasiado sobre eso, o por el contrario, si no se ha dicho mucho, si es un tema poco explorado. Entonces, digamos que también allí se apela a la intuición que se tenga de ese tema de investigación que quiero estudiar. ¿Se aplica un menor número de casos? Sí, porque recuerden ustedes que este no es, el proceso cualitativo no es un tema deductivo. Aquí no es que tengamos leyes universales y generales y que eso aplica para todo el mundo en todo momento. Aquí es un tema inductivo y digamos que cada investigación da sus propias teorías y sus propias leyes y se vuelven verdades no absolutas más bien, porque el ser humano es muy cambiante y las sociedades son muy cambiantes. De tal manera, muchachos, que de tal manera que pues por eso se habla de un menor número de casos, porque cada caso tiene su propio contexto y su propia realidad y da casi que sus propias conclusiones. A veces se puede generalizar, pero entonces esa generalización pues es también para un determinado número de casos, no son leyes universales. Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos a dar un ejemplo de un planteamiento cualitativo. Aquí le voy a pedir el favor a Alejandra Leguizamón que me ayude a leer. Alejandra, ¿tienes el micrófono habilitado? Señora, señora. Vale, entonces por favor ayúdame a leer este ejemplo, que empieza aquí donde dice supongamos. Supongamos que nos interesa efectuar una investigación sobre las emociones que pueden experimentar las pacientes jóvenes que serán intervenidas en una operación de tumor cerebral. El planteamiento podría ser: objetivos: conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán intervenidas en una operación de tumor cerebral. Segundo, profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado. Tercero, comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen en la etapa preparatoria. Preguntas de investigación. ¿Qué emociones experimentan las pacientes jóvenes que serán intervenidas en una operación de tumor cerebral? Segundo, ¿cuáles son sus vivencias antes de ser intervenidas quirúrgicamente? Tercero, ¿qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen de la etapa previa a la operación? Listo, Alejandra, bien, gracias. Entonces, aquí el problema de investigación es investigar sobre las emociones que puedan experimentar los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de tumor cerebral. Ese es el planteamiento de mi problema, las emociones de pacientes que son jóvenes y que están en una situación de operación de tumor cerebral. Entonces, para poder resolver ese problema, yo tengo que plantear cuáles son los objetivos que me van a conducir a resolver ese problema. Entonces, el primer objetivo dice: conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de tumor cerebral. Eso me implica que yo tenga que escoger, por ejemplo, si es en Bogotá,
unos 2 o 3 hospitales donde hagan este tipo de cirugías de tumor cerebral y escoger un grupo de jóvenes de esos hospitales. Ustedes tendrían allí que decir en qué rango de edad tienen que estar esos jóvenes, por ejemplo, de 15 a 18 años o de 18 a 25 años, en fin, hay que escoger unos rangos a los cuales yo le voy a apuntar le voy a apuntar para esa población objetivo que son los jóvenes. Listo. Entonces, claro, hay que conocer las emociones, y conocer las emociones implica que yo tenga que hacer entrevistas en esos hospitales a esos jóvenes que están en esos rangos de edad para que ellos me cuenten qué sienten por el hecho de saber que van a ser intervenidos, que va a ser intervenido su cerebro para extraer un tumor de ahí. Segundo, profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado. Claro, cuando yo hablo de vivencias es precisamente que ellos me cuenten qué les causó ese tumor, qué estilo de vida llevaban, por qué decidieron operarse, todo lo que hay detrás, pues, de toda la situación humana que hay detrás de una cirugía tan delicada como esa. Tercero, comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen en la etapa preoperatoria. Es decir, si estos jóvenes a quienes yo voy a entrevistar tienen resiliencia, porque claro, afrontar una cirugía de esas, vuelvo y repito, es absolutamente, hay que armarse de valor, porque no es una cirugía cualquiera, al igual que la de corazón abierto, ¿sí? Entonces, seguramente que ellos tienen que acudir a algún tipo de ayuda psicológica, espiritual, bueno, no sé, y la espiritual puede ser la misma religión católica, la creencia en Dios, o el yoga, o la meditación, bueno, tantos estilos de alimento espiritual que hay, y a eso me voy, ¿no? Entonces, a comprender cuáles son esos mecanismos que ellos utilizan para no dejarse vencer por las emociones negativas que puede causar el estar expuesto a una cirugía de tumor cerebral. Bien, entonces, estos objetivos están en consonancia con mi problema de investigación, que es indagar sobre las emociones que puedan experimentar los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de tumor cerebral. Ahora las preguntas, fíjense ustedes que las preguntas están muy relacionadas con los objetivos. Por ejemplo, la primera pregunta está relacionada con el primer objetivo. Si yo estoy diciendo en el primer objetivo que yo quiero conocer las emociones de estos muchachos que van a ser intervenidos, la pregunta necesariamente es, ¿qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de tumor cerebral? Allí la pregunta necesariamente es, ¿qué? ¿Qué emociones? Para poder conocer las emociones. La segunda pregunta, el segundo objetivo que habla sobre profundizar en las vivencias de estos pacientes. Entonces, la pregunta necesariamente es, ¿cuáles son las vivencias o cuáles son sus vivencias antes de ser intervenidos quirúrgicamente? Para poder profundizar en las vivencias, yo tengo que saber cuáles son esas vivencias. El tercer objetivo, comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas. Para poder comprender cuáles son esos mecanismos que le ayudan a que no esté pensando en negativo, pues yo tengo que averiguar qué mecanismos son, qué mecanismos utilizan para controlar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación. Hasta allí, ¿se entiende, muchachos? Por favor, me dicen. Para mí es muy importante que me estén diciendo si me entienden o no, porque de eso depende que tengamos éxito con el trabajo que vamos a hacer. ¿Se entiende? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora, profe.
Ok. Ok. Sebastián, ¿se entiende? Sebastián Cuevas. Sí, señora. Perfecto. Farney, ¿me entiendes? Sí, señora, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí haciendo como un sondeíto, listo. Entonces, muchachos, vamos a dejar hasta ahí. La próxima clase sigo recabando sobre este tema y les voy a pedir un favor. Somos aproximadamente 13 personas. Denme un momento. Vamos a tratar de hacer grupos en su momento de tres personas. Uno quedará de 4, entre 3 y 4. Entonces vayan pensando con quiénes se quieren hacer, si es su deseo, por supuesto, para que me lo digan el otro jueves, porque con ese grupo que ustedes escojan es con quienes van a tener que trabajar en todo el trabajo de investigación que vamos a hacer en clase. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo vayan pensando, porque en 8 días ya empezamos a conformar los grupos. Yo termino de recabar sobre este tema de cómo plantear el problema de investigación y listo. Y eso sería por ahora. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta allí. Un abrazo para todos. Gracias por su interés en la clase, por su participación, por las exposiciones que estuvieron muy asertivas y nos vemos en 8 días. Que tengan una muy buena semana, un muy buen resto de semana. Que estés bien. Hasta luego. Nos vemos la otra. Gracias, profe, hasta que estés luego. bien. Un abrazo a todos. Chao.